Bienvenidos a esta nueva clase de macroeconomía. En esta oportunidad vamos a comenzar a realizar ejercicios de economía abierta. Vamos con el primero que plantea, supongo, una economía abierta con perfecta movilidad de capitales. Los precios están fijos y existe equilibrio en el mercado de bienes, de dinero y en la balanza de pagos. Si realiza una política monetaria expansiva, es conveniente implementar un tipo de cambio fijo o flexible. Explique y grafique. Bueno, lo primero que vamos a comenzar a hacer es partir de este equilibrio simultáneo entre el sector interno y el sector externo. Entonces vamos a tener la IS y la LM que van a ser un equilibrio simultáneo de equilibrio interno y la BP que nos va a dar como resultado del equilibrio externo. Como los precios están fijos, vamos a graficar en el eje producto tasa de interés y recordemos que la balanza de pagos va a estar en equilibrio, dado el supuesto de perfecta movilidad de capitales, cuando la tasa de interés sea igual a la tasa de interés internacional. Esto tiene que ver con el supuesto que consideramos a ambos activos financieros como sustitutos perfectos. Comencemos entonces planteando nuestra política monetaria expansiva. Una vez que veamos los efectos iniciales que provoca esta, vamos a analizar qué tipo de cambio nos conviene implementar. Entonces, vamos a tener sube la oferta monetaria, tenemos un exceso de oferta de dinero y un exceso de demanda de bonos. Sube el precio de los bonos y baja la tasa de interés. Esto se traslada al mercado de bienes con la suba de la inversión, la demanda y el producto. Y para finalizar el ajuste, esta suba del producto aumenta la demanda de dinero, que genera un efecto de suba parcial de la tasa de interés para que no quede tan abajo como la inicial. Sin embargo, nos va a quedar una tasa de interés por debajo de la de equilibrio. Desplazamos entonces la LM y vemos que la economía interna se encuentra en un equilibrio con un mayor nivel de producto y una menor tasa, pero tenemos un desequilibrio de balanza de pago ya que nos encontramos en la parte inferior, nos encontramos por debajo del punto de equilibrio. Veamos entonces qué sucede aquí. La tasa de interés quedó por debajo de la tasa internacional. Esto nos va a generar que los activos del resto del mundo sean más rentables que los activos domésticos, por lo tanto, vamos a tener una salida de divisas, una salida de capitales, ya que los inversores van a ir en busca de estos mayores rendimientos. Y para sacar estas divisas de la economía, lo que realizan los agentes es aumentar la demanda de divisas. Vamos a poner la demanda de dólares. Aquí se bifurca nuestro camino con la suba de la demanda de dólares porque acá tenemos dos opciones. ¿Qué ocurre si tenemos tipo de cambio fijo? ¿Y qué ocurre si tenemos tipo de cambio flexible? Cuando tenemos tipo de cambio fijo, lo que va a ocurrir es que va a intervenir el Banco Central. ¿Y qué va a hacer? Va a realizar una venta de dólares, o sea, va a aumentar la oferta de dólares del Banco Central. Eso genera una baja en las reservas internacionales y por lo tanto genera también una contracción de la oferta monetaria. Vemos entonces que en el caso del tipo de cambio fijo, la LM volvería
hacia atrás, hacia la inicial, y no tendría ningún efecto, simplemente tendríamos una pérdida de reservas. Por lo tanto, este no es un esquema que nos conviene. En el tipo de cambio flexible, en tanto, una suba de la demanda de dólares hace que suba el tipo de cambio nominal y real, lo que aumenta las exponetas, la demanda agregada y el producto, y nos va a desplazar la curva IS. Nos va a desplazar la curva IS hasta aquí. Vemos entonces, ahora vamos a finalizar el ajuste, pero vamos a ver por qué nos conviene esta política. Tenemos entonces una expansión de la IS. Esto entonces aumenta la demanda de dinero y sube la tasa de interés hasta que se vuelve a igualar con la tasa de interés internacional. Vemos entonces que bajo un sistema de tipo de cambio flexible es mucho más efectivo realizar una política monetaria expansiva, dado que tenemos el efecto inicial, la expansión por la política monetaria, más una expansión adicional por la depreciación del tipo de cambio real. En cambio, sabemos que bajo tipo de cambio fijo la política monetaria expansiva no tiene efectos, dado que se vuelve endógena porque simplemente es utilizada para mantener el tipo de cambio fijo cuando existe perfecta movilidad de capitales. Lo que nosotros vemos como el trilema. No podemos mantener en simultáneo perfecta movilidad de capitales, tipo de cambio fijo y política monetaria autónoma. Vemos entonces que con tipo de cambio fijo y perfecta movilidad de capitales, la herramienta que perdemos es la política monetaria autónoma. Bien, pasemos a nuestro próximo ejercicio. ¿Qué nos dice? Indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa. Justifique. Una suba en la tasa de interés externa provoca una apreciación real del tipo de cambio. Aquí tenemos un problema, debido a que no sabemos si se trata de un régimen de cambio fijo o de cambio flexible. Por lo tanto, vamos a ir directamente al concepto de tipo de cambio real, que sabemos que es el tipo de cambio nominal multiplicado por los precios internacionales dividido el nivel de precios. Si nosotros nos abocamos estrictamente a el tipo de cambio real, una apreciación real sería una baja en R. ¿Por qué se va a dar una baja en R? Por una reducción en nuestro tipo de cambio o en los precios internacionales o una suba de nuestro nivel de precios. Vemos aquí entonces que el tema de la tasa de interés externa queda como bastante fuera de eh, lo que nos está llevando a preguntar la afirmación para justificarla. Si nosotros supiéramos si es un tipo de cambio fijo, si es un cambio flexible, si hay algún cambio en los precios o alguna cuestión adicional, podríamos enfocarla de otra manera, pero acá simplemente vamos a poner falso porque la apreciación del tipo de cambio real para la información que tenemos se da con una baja en el tipo de cambio nominal o de los precios internacionales o una suba en el nivel de precios internos. Y vamos a ir entonces a nuestro último ejercicio de este módulo, que nos plantea
supongo una economía que opera con un tipo de cambio fijo. Acá directamente, a diferencia del primero, nos dice cuál es el tipo de cambio, cuál es el efecto de un aumento en el gasto público, es decir, estamos haciendo una política fiscal expansiva. Utilice el modelo de Mandel-Fleming para responder, explicite paso a paso su razonamiento y grafique. Bueno, siempre lo primero que vamos a hacer es partir de el equilibrio simultáneo entre el mercado de bienes y dinero que nos da el equilibrio interno y el equilibrio de balanza de pagos en el punto donde se igualan las tasas de interés internas y externas. Y entonces vamos a comenzar a desarrollar la política. Aumenta el gasto, esto genera una suba de la demanda agregada, un exceso de demanda de bienes que nos lleva a un aumento en el PBI. Aquí entonces lo que vamos a hacer es desplazar nuestra curva IS a la derecha, dado que es una política expansiva. Este aumento en el producto genera una suba en la demanda de dinero, que genera un exceso de demanda de dinero, un exceso de oferta de bonos, baja el precio de los bonos y sube la tasa de interés, tal como lo vemos en la gráfica, y nos da un pequeño efecto crowding out, donde baja la inversión, la demanda y el producto. Esto lo conocemos muy bien ya de tanto desde el modelo ISLM como también cuando hicimos ejercicios para precios flexibles. Bueno, ahora tenemos que ver, como estamos en economía abierta, qué pasa con las tasas de interés. En este caso, la tasa es mayor que la tasa internacional, a diferencia del ejercicio que hicimos anteriormente. Nuestros activos, entonces, ahora son más rentables que los del resto del mundo. Esto va a generar que los inversores traten de ingresar divisas a nuestro país para adquirir estos activos financieros. Y este ingreso de divisas aumenta la oferta de dólares. Bien, aquí como mencionábamos en el primer ejercicio también aparecen dos opciones, dependiendo del sistema de tipo de cambio que tenemos. Con un fijo va a operar, a intervenir el Banco Central, con un flexible simplemente va a ajustarse al mercado de divisas y va a tener un efecto sobre el mercado de bienes a través de las exportaciones netas. Sin embargo, acá sabemos por definición del ejercicio que es un tipo de cambio fijo. Entonces, interviene el Banco Central porque este aumento de la oferta de divisas nos presiona el tipo de cambio a la baja. Entonces, la operación que hace el Banco Central es sube la demanda de dólares por parte del Banco Central. Esto implica una suba de las reservas internacionales. El Banco Central compra reservas y en simultáneo, recordemos que las reservas son un activo del Banco Central, también tiene que aumentar el pasivo, tiene que emitir dinero para comprar esas reservas. Ese aumento entonces de la oferta monetaria va a bajar la tasa de interés. Y acá lo que vamos a hacer es vamos a graficar la LM correspondiente a esta operación. En este caso, la LM se traslada, vamos a acomodarla bien, hasta aquí. Entonces, baja la tasa de interés, sube la inversión, la demanda y el producto. Y recordemos que esta baja de la tasa de interés tiene que ser hasta el punto donde se vuelven a igualar las tasas doméstica e internacional.
Vemos entonces que para un tipo de cambio fijo, una política monetaria es muy expansiva, dado que tenemos la expansión inicial dada por la política fiscal, sumado al efecto expansivo adicional que genera esta intervención del Banco Central en el mercado de divisas, que vemos que nos expande aún un poco más el nivel de producto. Así como la política monetaria era totalmente inefectiva bajo un tipo de cambio fijo, la política fiscal es extremadamente expansiva. Hasta aquí entonces todo por la clase de hoy. Espero que la resolución de estos ejercicios haya quedado claro y que haya sido de su utilidad. Que estén muy bien, muchas gracias, hasta luego y nos estamos viendo en la próxima.